¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva Leyendas y Vivencias de Terror. Hoy les traigo una recopilación top 5 leyendas urbanas de terror. Sin más que decir, disfruten de los relatos. Top número 5. La Dama Tapada. Según esta leyenda, tiene como origen en Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Se dice que aparece cada cierto tiempo una joven delgada cuyo rostro nadie ha visto, ya que lo lleva cubierto por un velo negro. Muchos afirman que el origen de esta leyenda es desconocido. Sin embargo, esta historia se remonta aproximadamente al año 1700, contada en las principales ciudades del país. Se dice que la Dama Tapada se trata de una mujer de figura esbelta y cautivadora, de andar seductor y elegante. Lleva una sombrilla y le envuelve con un aroma dulce que deja allí por donde pasa. Su rostro está cubierto por un velo que, pese al enigma que representa, deja entrever sutilmente una gran belleza y juventud tras las sedosas telas. Según se cuenta la leyenda, que alrededor del año 1700 comenzó a aparecerse por las calles solitarias de Guayaquil una dama vestida elegantemente de la época y ataviada de una sombrilla. La Dama Tapada era una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se les aparecía a hombres que caminaban solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Se dice que ningún hombre se resistía a sus encantos, a su esbelta figura y cautivadora forma de andar. Ella era seductora y elegante. Se cuenta que al verla pasar, los hombres eran hipnotizados por su presencia y, ante la intensa atracción que ejercía sobre ellos, empezaban a seguirla sin importar qué tan tímidos fuesen los hombres. La distancia entre ella y el hombre siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esa forma, la Dama Tapada los llevaba hipnotizados, ciegamente encantados a callejones oscuros. La mujer parecía invitar a que la siguiesen, con leves giros de la cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil y sutil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que no se daban cuenta de que nadie más podía verla. Entonces la mujer frenaba de repente, se colocaba frente a su enamorado y, tras descubrir su rostro, la hermosa dama que en el sujeto pensaba que seguía no era más que un cadáver en estado de descomposición o de putrefacción. El hombre quedaba aterrorizado al ver al aspecto de su terrorífico rostro cadavérico. Y así es como el agradable perfume se convertía en el nauseabundo olor de la carne podrida. La víctima, paralizada por la impactante revelación,
terminaba muriendo a causa del horror que la dama tapada infundía en él. Algunos convulsionaban hasta la muerte. Desestabilizados por el terror y la pestilencia insoportable que emanaba el espectro al transformarse. Unos tenían la fortuna de escapar de la dama tapada, pero otros simplemente desaparecían sin dejar rastro alguno. Se dice que algunos sobrevivientes continuaron su vida de forma normal, con el oscuro y eterno recuerdo de la dama en su memoria, pero el simple recuerdo sin más. Pero otros que huyeron no corrieron con la misma suerte, sufriendo las consecuencias del encuentro con el espectro a punto de la locura. El origen de la leyenda de la dama tapada aún es un misterio. Muchos afirman que se trataba de una prostituta que fue asesinada por uno de sus clientes y que ahora su fantasma deambula por las calles en busca de venganza. Desde aquellos acontecimientos pasados, hay quienes aseguran que ella aún vaga por los callejones solitarios de Guayaquil, bajo el cielo nocturno. En la actualidad, cuando alguien desaparece en Guayaquil, aún hay cierta gente que suele decir que fue la dama tapada quien se lo llevó, si ya no aparece. Aún después de más de 3 siglos, el mito sigue fuertemente arraigado en la conciencia popular y, como muchas otras leyendas, nace un fenómeno social que pretende explicar y sancionar cierto tipo de conductas humanas. Y es ahí que con este mito nace la leyenda de la dama tapada. Top número 4. El fantasma del sombrerón. En Zaruma, en la provincia de El Oro, hay una serie de narraciones de espantos, tradiciones que se vienen transmitiendo de generación en generación, desde tiempos atrás en las ciudades y en los campos. Hay algunas historias, leyendas y vivencias muy buenas y otras tradicionales. Por ejemplo, el fantasma del sombrerón. Esta leyenda data de tiempos milenarios. Se dice que el sombrerón era una figura de un hombre que tenía un poncho negro y llevaba puesto siempre un sombrero grande y negro, y cabalgaba en una mula negra bien herrada en las 4 patas. Llevaba también a ambos lados de la cabalgatura y cogido por gruesas cadenas 2 enormes perros negros con dientes muy afilados. Parecían perros traídos del mismo infierno. Sus ojos eran rojos como llamas de fuego, y su boca botaba una espesa saliva, como que de hambre se trataba al soltar la saliva. Y cuando estos avanzaban, iban acompañados de un fuerte viento que le predecía el anuncio que el fantasma del sombrerón llegaba al pueblo, donde él siempre llegaba a visitar. Este espanto vivía en la población, ya que siempre venía por el comienzo de la calle principal y terminaba su recorrido en donde estaba ubicado el cementerio. Siempre el fantasma del sombrerón llegaba y descansaba en el cementerio,
Su llegada era siempre un día determinado de la semana, y era los días viernes a las 8 de la noche. Llegaba a galope tendido hasta la esquina de la plaza principal y cruzaba unas veces sobre la derecha y en línea recta sobre el convento. Y luego iba hasta la plazuela y se volvía uno. Otras veces usaba otras rutas y luego desaparecía. Se decía que este espanto era el alma de un hombre malo y perverso que solía maltratar a sus empleados y personas del pueblo. Dice que los azotaba hasta matarlos, y como tenía poder económico, nadie podía acabar con su maldad. Cuando murió aquel hombre, su alma empezó a vagar y a penar en su pueblo natal. Deambulaba en su mula y con sus 2 enormes perros del infierno penaban todos los viernes por tanta maldad que había hecho. Una noche, un señor mayor de edad no se percató del día ni la hora cuando salió a tomar con unos amigos. Se dice que aquel hombre, cuando se dio cuenta, ya lo tenía al frente al fantasma del sombrerón. El hombre trató de frenar de golpe y retroceder, y echó a correr, pero sus piernas no respondían, ya que quedó paralizado del terror y vio que lentamente se acercaron los 2 enormes perros y que sus ojos parecían devorarlos, y con un fuerte ladrido de ultratumba. él se desmayó. Al día siguiente, algunos lugareños encontraron al hombre tendido en plena calle. Estaba aún vivo, pero perdió la razón, o sea, enloqueció. La gente se cuidaba mucho de no salir los viernes por la noche. Quienes lo habían topado, quienes los habían visto, sufrieron miedos, espantos, mal aire y algunos hasta se enloquecieron. Por eso no salían los viernes a las 8, ya que se podían encontrar con el fantasma del sombrerón. Top número 3. La mujer tenebrosa. Se cuenta que hay una leyenda de un espanto que es de un barrio muy cercano a Zaruma, provincia del Oro, Ecuador. Se dice que en una finca conocida con el nombre de El Oro, estaban una noche varios peones conversando, cantando, charlando, junto a una fogata que habían encendido ellos con el fin de pasarla bien, entre ellos cantando, contando cuentos y anécdotas, y de paso asando unos plátanos para comérselos y después de ahí irse a dormir a su altillo. De pronto, estando aquellos hombres alrededor de la fogata, sin darse cuenta, entra una mujer vieja con unos colmillos enormes, muy peluda y desgreñada, feísima la mujer, horrible. El pelo le llegaba más abajo de la cintura. Las manos las tenía peludas y con unas enormes y sucias uñas, muy llenas de mugre. Se acercó muy tranquilamente como si nada, cosa que los hombres se quedaron paralizados y otros cayeron desplomados al piso al ver tremendo espanto, tremenda visión. Y aquella mujer
Tenebrosa se acercó sigilosamente hacia el fogón y metió la mano en el carbón encendido y tomó los plátanos y se los llevó con ella. Y mostrando una sonrisa macabra se fue alejándose poco a poco. Se dice que los peones sufrieron de mal aire y espanto. Otros habían quedado locos. Se cuenta que aquella mujer había vivido hace muchos años atrás en esa finca, siendo ella una sirvienta, y que los patrones que ella tenía la hicieron padecer de mucha hambre y que poco a poco se fue quedando sin fuerzas hasta que murió. Pero su alma sigue vagando en aquella finca El Oro. Desde ese entonces hace su aparición y con ella su leyenda de la mujer tenebrosa. Top número 2. El fantasma de la loca viuda. Esta leyenda es real. Se dio en el sur de la provincia de Chimborazo, en Cañar. Cuenta la historia que hace mucho, pero muchos años atrás, había una pareja que se amaba inmensamente. Nunca se separaba el uno del otro. Su amor nació desde que eran unos niños y a medida que fueron creciendo, su amor se fue afianzando más y más. En conclusión, eran el amor verdadero. En aquellos tiempos había por costumbre, con la llegada de los españoles, la corrida de toros. Un cierto día, el joven le dijo a su amada que torearía un toro para demostrarle cuánto la amaba. Estaba la dama en el palco, llamado así el establado que se hacía con cintas y con papeles y con banderitas. Ella estaba ahí en el palco y sale corriendo su amado y le dice: por ti voy a torear el toro que nadie quiere torear, y voy a torearlo yo por ti, porque eres el amor de mi vida. Eso lo gritó al frente de mucha gente y la gente empezaron a aplaudirlo. Pero la chica le ruega y le dice: mi amor, por favor, no hagas eso, porque eso es un suicidio. Yo sé que me amas como yo te amo a ti, mi amor. Pero el joven quería demostrar con ese acto de valentía el inmenso amor que sentía por aquella chica. Aquel toro era un animal que nadie se atrevía a acercársele. El joven, con toda valentía, pone el poncho rojo en el suelo e inmediatamente invita al toro a embestirle. Entonces, el toro sale al encuentro del joven, que por más que hizo muchas maniobras, el toro lo embistió y aquel joven muere. Al ver esto, la muchacha sale corriendo de angustia y de desesperación, ya que el amor de su vida había muerto, y con gritos de dolor pierde la razón y la cordura. Cuentan las personas que de aquel fatídico día, la joven recorre las calles en las noches con plena oscuridad, ya que en ese entonces no había luz eléctrica
que apenas había uno que otro farolito con vela de diferentes casas. Entonces, en ese ambiente, en esas penumbras, esta mujer salía a llorar y se lamentaba. Su llanto hacía partir el alma de dolor de quien la escuchaba llorar, como de pidiendo a Dios que le devuelva su ser amado. Las noches pasaron y la joven, aferrada a su dolor, solo se consolaba llorando y gritando, hasta que un buen día la encontraron muerta en el lugar donde había muerto, embestido por el toro al amor de su vida. Por eso a esta joven la llamaban la loca viuda, porque quedó sin su esposo y se hizo loca. Cuenta la leyenda que algunas personas han llegado a oír aún sus lamentos, sus gritos, sus lloros, porque aún de muerta llora por la pérdida de su ser amado. Y es ahí que nace la leyenda del fantasma de la loca viuda. Top número 1. El cementerio. Cuando se celebraban las fiestas de San Miguelito en Píllaro de Tungurahua, en honor a la Niña María, un joven solo le gustaba acudir a estas fiestas a chumarse o emborracharse. Le gustaba ir a fiestas, bailes, hasta velorios, todo donde haya trago, pero nunca entraba o iba a la iglesia. Él era muy andariego, vago, despreocupado. Un cierto día, cuando había bebido tanto y además ya no tenía con quién tomar, entonces decidió ir a su casa. Su casa quedaba un poco lejos. El camino era muy oscuro y también estaba una espesa neblina que casi no se veía nada. Entonces el joven empezó a escuchar voces más adelante. Entonces él empezó a gritar, ya que le esperen para poder caminar juntos. Él gritó: Esperen, amigos, para caminar juntos. Yo también voy por allí. Y el joven empezó a caminar más rápido para lograr alcanzarlos, hasta corrió, pero no se encontró con nadie. Entonces decidió descansar un poco, ya que había corrido y tras que estaba chumado le venía muy bien. Se apoyó al pie de un árbol para descansar y cerrando los ojos pudo descansar, pero empezó a escuchar muchos ruidos y de pronto abrió los ojos y se percató que estaba en medio del cementerio. Un miedo grande lo invadió, se sintió pesado, algo que le erizaba la piel. Los vellos se les pusieron de punta, ya que él nunca entró al cementerio y de pronto apareció ahí. Trató de tranquilizarse, pero de pronto vio que había una caja vacía a sus pies. Era un ataúd con una cadena larga que estaba a su alrededor. Él sintió que se desplomaba del terror, del miedo, del pánico, y de pronto alza la mirada y vio un hombre alto vestido de todo de negro, cavando un hueco. Y alzó su mirada el hombre y los ojos de aquel señor parecían ser 2 tizones de carbón prendidos. Y su rostro era un aspecto tenebral, era un rostro horrible. Y de pronto se le sonríe con una gran carcajada.
más espeluznante, y le dijo: Ven, amigo, ven hacia acá. El joven no aguantó más, ya que él sabía que el hueco que aquel hombre de negro cavaba era para él. El joven gritó con tanta desesperación: Dios mío, perdóname. y se levantó y corrió con todas sus fuerzas, y sentía que personas lo seguían, pero no volteó a ver para nada, hasta que llegó a su casa y cerró las puertas con tanta fuerza y empezó a orar una y otra vez. Poco a poco se sintió más seguro en casa, y desde esa experiencia vivida va a misa todos los domingos y dejó las bebidas y las fiestas, ya que no quiere volver a pasar lo que le sucedió aquella noche en el cementerio. Bueno amigos, espero les haya gustado el relato, y si fue de su agrado pueden apoyarme dejando su like y suscribiéndose, y no se olviden de activar la campanita y estar pendiente de una nueva leyendas y vivencias de terror.